Continuamos con la información en Canal E y por supuesto siempre que hay una elección de medio término o no, se genera la duda sobre qué necesita la economía para seguir funcionando. Para hablar de esto, vamos a hablar con Pablo Ferrari, economista, de las devaluaciones que ha generado este gobierno y de las correcciones en el tipo de cambio que no son devaluaciones. Pablo, bienvenido. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bueno, vamos con una pequeña diferencia entre devaluar y corregir con un crawling peg o con una corrección del tipo de cambio. ¿Por qué no es lo mismo? ¿Cuál es el impacto diferente que tiene una u otra? Entendiendo que un dólar pasa de un día al otro en la devaluación y en el otro pasan algunos días más. Efectivamente, este gobierno en particular inició con un crawling peg del 2% mensual. Esto duró, ya no recuerdo bien, pero más o menos hasta marzo de este año, cuando pasó al 1%, febrero, marzo, no recuerdo con precisión. Con lo cual, el tipo de cambio, la cotización del dólar oficial se incrementaba, uno tenía esa certeza que mensualmente iba a tener un incremento de ese tipo. Hasta acá es análogo a la previsión que había con la famosa tablita cambiaria de la época de Martínez de Hoz. Cuando vos decís un salto cambiario, como por ejemplo el del 13 de diciembre de 2023, de un 120%, eso es inesperado, eso provoca un, un impacto inflacionario y por otro lado no hay respuesta, porque más o menos después queda en un nuevo escalón. Esto ocurrió también en abril de este año, donde venía más o menos al ritmo del crawling y terminó incrementándose en 2 días en un 10%. Las 2 jornadas últimas de julio se incrementó un 14%, que ahora está bajando, pero lo importante es que más o menos queda en torno a ese piso. Claro. Ahora, ¿por qué ocurrió? Perdona, sí. Quiere decir que tenemos una devaluación acumulada en el gobierno del presidente Milei de 118 más 10 más 14. La gran pregunta que se hacen muchos es si el traslado a precios es mucho menor, si hoy, luego de unas elecciones, cualquiera sea el resultado, resistiría la economía a una devaluación fuerte como existió en el 2023, ya que en ese momento la economía funcionaba constantemente y en esa devaluación todo cambió. Efectivamente, ahora lo que tenemos es una situación profundamente recesiva. Esto se advierte claramente en el consumo, sobre todo en la retracción del consumo en negocios de cercanía, que cubre el 70% del consumo, e incluso en supermercados y mayoristas. Lo que ha aumentado es determinado tipo de consumo de un sector de la sociedad. Ahora, ¿qué es lo que puede ocurrir? Que el gobierno elija nuevamente, como en su elección de economía política, decir, bueno, la inflación que se estima entre el 2,5 y 3% para agosto, que se va a saber a mediados de septiembre, voy a tratar de disminuirla. Con lo cual voy a ofrecer más tasas. Más tasas, además, significa un incremento del costo de financiamiento. Por lo tanto, se profundiza el esquema de producir no es rentable y hacer un dispositivo de tasas de interés, tasas de incremento del tipo de cambio, me favorece. Ahora bien, pensemos una cosa. A la cotización del viernes, que hoy está descendiendo un poco,
le faltaba un 9% para llegar a la banda superior en octubre de este año, que va a estar en torno, poquito por debajo de los 1.500 pesos. Rápidamente, cuando llegue, esté orillando octubre, si yo hice 6% de tasa, supongamos, en estos 2 meses, y bueno, ya no me queda mucho por hacer, y si el tipo de cambio estuvo pisado, quiere decir que yo voy a tener 6 más 9, 9 solamente en octubre. Lógicamente, este esquema va a hacer que se acelere hacia la cuarta devaluación en torno a un 10% de acá a octubre. ¿No? Esta sería la cuarta. Y después, lógicamente, como en la banda superior se van a deshacer de cantidades ingentes de dólares, por la cantidad de pesos que todavía hay en circulación y pueden irse al peso, la quinta devaluación de Milei va a ocurrir indefectiblemente tras las elecciones de octubre. No es Nostradamus, es un flujo de fondos. Ahora, la pregunta es, para no generar dos devaluaciones, ¿puede haber una corrección, llamémoslo corrida? Porque es una palabra extraña para un presidente que autodenomine corrida cambiaria a lo que pasó, y hablábamos del 14% de julio. ¿Puede haber una devaluación encubierta y autoinfligida? Puede haberla, hay distintos analistas que hablan de incluso miembros del equipo económico que han visto crecer sus patrimonios. No lo puedo asegurar, no tengo presente esa información, pero de todos modos, no es necesario eso para ver que están generando ese esquema. Hay, como vos decías, un esquema que es, supongamos, de crawling, fenómeno. Pero después hay escalones de saltos cambiarios que se han dado. Supongamos que eliminamos la primera devaluación de diciembre de 2023. Bien, abril, julio, indefectiblemente va a ocurrir en octubre. Y en octubre, la cantidad de dólares al ritmo que venimos, que se van a tener que vender para intentar que no supere la banda, que es lo que la obligación que va a tener por el propio acuerdo con el FMI, va a hacer que se desprenda un montón de reserva. Por lo tanto, cuando queden pesos enfrentados a dólares, el tipo de cambio necesariamente va a ser mayor. Entonces, acá me parece que viene el tema es tratar de, fijémonos, indicaciones del FMI. Necesitamos un nuevo IPC. Bueno, ¿lo tienen? Bueno, está bien. Antes de las elecciones no, pero después sí. Ahora, no obstante, si bien sostener la inflación relativamente baja es parte de la campaña, hasta cierto punto va a ser posible. Claro. Hasta cierto punto no. Pablo, ¿puede haber un rack pool también en el dólar? ¿Puede haber alguien que esté fogoneando este aumento para luego, y una vez que todo el mundo esté comprado, volver a tirar de la alfombra y bajar el dólar para dejar en claro que compraron el dólar muy caro? Esta idea que hasta el mismo ministro de Economía dice, si te parece barato, comprá, desafiando a que puede estar aún más barato. A ver, fijémonos que si uno compró un dólar antes de las últimas 2 jornadas de julio, hoy ganó en pesos. Por lo tanto, ¿cuánto es lo que puede llegar a bajar en un clima donde alerta al pequeño ahorrista y el pequeño ahorrista va a intentar comprar si tiene pesos? Pensemos una cosa, ¿cuánto es el promedio de vida de una cartera? Recién me comentaba un colega, 7 días, hay una liquidez tremenda. Por lo tanto, lo que va a terminar ocurriendo, sin lugar a dudas, que cada uno va a esperar su señal. Sí. Y acá es, si vos compraste
y ya te incrementaste en un 14% en pesos y ahora disminuís, supongamos un 3%, de todos modos estás en un 11 arriba. No importa ver desde mi punto de vista, día a día, semana a semana, sino, che, ¿qué pasa si yo tengo tasa de acá a 3 meses o puedo tener tasa de acá a 2 meses y después DEVA? Ese es el peligro. En octubre los pesos van a ir hacia el dólar indefectiblemente. Es el esquema que está proponiendo, quiera o no, el gobierno. Creo que quiere. Hay mucho miedo, Pablo, de muchos inversores de no volver a vivir lo que pasó en el 2019, en las PASO del 2019, donde los activos empezaron a desplomarse. Hoy se están posicionando en activos en dólares o comprando dólares. Esto genera también una demanda masiva de dólares, sumado a, por supuesto, una etapa de turismo donde va a ser muy demandante. Vos te estás refiriendo a las PASO por un resultado relativamente inesperado por la diferencia, ¿verdad? Exacto. Bueno, acá hay una parada inicial que está en septiembre, insisto, no en las de octubre, sino en septiembre, porque es la provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, me parece a mí que un resultado, aún ganando, la Libertad Avanza, pero por poco margen, ofrece un margen de duda importante acerca de la sustentabilidad. Eso puede ocurrir. Eso puede ocurrir, de hecho lo están manejando distintos analistas. Hoy, entiendo yo, la Libertad Avanza y Fuerza Patria concentran el 70% de los votos de acuerdo a algunas encuestas. Y todo indica que para el 7 de septiembre la polarización va a llegar al 80%. ¿Qué pasa si no se impone con holgura la Libertad Avanza? ¿Qué pasa si es muy parejo? ¿Qué pasa si se termina imponiendo Fuerza Patria? Y hacia octubre va a ser más tenso. Sin duda hay que ver la convocatoria, ¿no? Cuántos del padrón van a votar, eso también va a cambiar y mucho de cara a lo último que estuvimos viendo. Pablo, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Gran abrazo. Pablo Ferrari, economista, y el fantasma de una cuarta devaluación antes y después de las elecciones en la Argentina.